bruja, cupletista, ramera, bruja. ¿Os suenan estas palabras? Así se les llamaba a las mujeres solteras, trabajadoras, independientes y algo más retraídas que el resto hace no mucho. Nos remontamos a la Guerra Civil Española en la isla de La Palma, donde la guerra no actuó de forma directa, sino como un contexto de temor que generó cierta desconfianza entre los isleños. La mujer era algo muy reservado en aquella época, y mencionamos algo porque realmente no se les trataba con el mismo respeto que a los hombres. Con esto queremos decir que si no estabas casada o con un hombre que te protegiera, eras una bruja, alguien desconfiada. Si no te dedicabas a coser, cocinar, limpiar, etc., que era lo normal, no eras una mujer decente. Y claramente, si querías estudiar, no te lo permitían, porque eso era cosa de hombres. En esta historia, a nuestra protagonista, Marcelina, la tachaban de bruja, pues quería ser independiente y demasiado inteligente para ser una mujer. Además, se dedicaba a santiguar, aunque no siempre conseguía curar a todos y había perdido a toda su familia, algo difícil de afrontar. Cierto es que, como luchadora, siguió hacia adelante esquivando obstáculos y baches para poder afrontar su dura vida. Porque sí, fue dura. Fue dura la vida que Marcelina tuvo que soportar enfrentándose a su marido, al cura, a un policía de confianza y a todo el pueblo que hablaba a sus espaldas. Y es que esa es la realidad de muchas mujeres que han luchado y luchan aún por la igualdad, para que no las culparan de brujas, fulanas, asesinas, ladronas. Para que esas tijeras abiertas, símbolo de protección contra las brujas en aquel momento, no signifique más que un simple e inocente objeto usado para recortar. Incluso puede que para recortar esas injusticias, falsedades, sufrimiento, dolor, aislamiento e incomprensión que sigue presente en nuestro día a día, a pesar de que hablemos de una historia ocurrida durante la Guerra Civil. Lo que hace tan maravilloso a este libro es la manera en la que se nos sitúa a la perfección en la sociedad del momento, en sus costumbres e ideales, y en cómo comenzamos a pensar de la misma manera mientras leemos. Además, reclama esa falta de derechos hacia las mujeres, tratadas como objeto, lo cual hace que nos identifiquemos de una forma u otra con la protagonista. Ejemplo de cómo las mujeres se veían así en esta época es la forma en la que varios hombres, durante toda la historia, se fijan en los rojos labios de la protagonista y, no solo eso, sino que llegan a tocarlos con sus dedos o con su propia boca, sin haberle pedido permiso. Ya adentrados en la trama, la protagonista hace una reflexión sobre la propiedad o dominio de los hombres sobre las mujeres, y harta de esto es cuando huye y decide que no volvería a ser así. También cabe destacar esa lucha tanto interna como externa que tiene Marcelina, no solo con la gente de su entorno, sino consigo misma, atormentada por su propio reflejo y los recuerdos que éste le evocaba. Esa lucha interna se manifiesta como el del Iruene, la bestia que acechaba en el bosque y mataba sin piedad a los que Marcelina les desea su muerte. La decisión que toma de alejarse del monstruo por saber que no podría reprimir sus impulsos nos muestra la evolución de nuestra protagonista y, de alguna manera, le da fin a esa lucha interna que, a lo largo de la historia, va nutriendo a esa mujer fuerte y luchadora que no se rinde y afronta todas las adversidades y problemas sin importar lo que digan. Bueno, yo de la guerra sé poco porque fue a poco después de la guerra nací yo, pero sí pasé falta de muchas cosas cuando yo me acuerdo de 5 o 6 años que no había ni qué comer, que venía el trigo de la Argentina y venía en mal estado, que había que lavarlo para secarlo y molerlo. No había donde trabajar y aquí se comía el que producía algo. De aquí fueron a la guerra, 22 eran. Sí, 22 murieron en la guerra, hijos de aquí de Barlovento. Y hubo aquí gente que abusó, tuvo muchos abusos, los de los partidos que se encontraban como gobernantes. Les voy a hablar de mi relación familiar con la guerra civil. Les cuento.
A ver, yo procedo de La Palma, de un municipio del norte, de Garafía, y ahí vivían mis padres. Mi padre Modesto nació en 1915 y claro, cuando estalló la Guerra Civil en 1936 lo reclutaron como soldado. Yo de pequeña le preguntaba a él, él insistía en que me contara de cómo era esa guerra de trincheras. Le digo, pero papi, tú mataste a alguien, tú te vistes cuerpo a cuerpo con otro soldado. Y ahí en el frente de Barcelona fue herido y una bala se le alojó en su brazo derecho. Él murió cuando yo tenía 18 años, así que no tuve más oportunidad para ahondar en ese tema. Sufrió como toda la población canaria y toda la población española la crisis de la posguerra, con las cartillas de abastecimiento, las cartillas de racionamiento, y con muchísimas penurias económicas, con escasez de alimentos, los alimentos básicos, pues la harina, azúcar, aceite. Un pueblo de muy poca gente, como es el mío, el de Garafía, produjo cierto malestar, aparte de por sí, de la guerra en sí, de la crisis en sí, entre los vencedores y los vencidos. Yo siempre escuchaba en mi casa determinadas familias que eran de derecha frente a las que eran de izquierda, y había esos silencios que evidenciaban pues dos posturas ideológicas totalmente diferentes. Ese odio que llegó a haber en los pueblos entre las diferentes familias por algo tan simple como una guerra entre hermanos, que no se vuelva a producir. Bueno, yo me llamo Gabriela, soy alumna de segundo bachillerato de Liga Indiera y Clavijo. Y nada, lo que yo sé de la guerra civil es que fue del 1936, que fue el golpe de Estado, hasta el 39. Y la dictadura de Franco acabó en el 1975, con la muerte de él el 20 de noviembre. Pues fue una época de mucha crisis, de hambruna, de represión. Franco lo que hizo fue, él no podía intentar llegar a coger España, entonces le pidió ayuda a Hitler, y sin su ayuda y sus aviones y las tropas que le mandó, pues no hubiese podido coger España. Esto fue lo que llevó también a la crisis a España, ya que la ayuda que le proporcionó Hitler a Franco, pues Franco se la tenía que devolver en un futuro, cuando ya tuviese el poder de España. Entonces todo lo que tenía España, de trigo, de huertas, de todo eso, pues tuvo que devolvérselo a Hitler, aunque España no estaba en posición de dar, sino de recibir. Bueno, me llamo Alejandra, soy alumna de segundo de bachillerato I, y lo que yo sé principalmente de la guerra civil es lo que realmente a todos nos han costado en historia. Básicamente sé los bandos que participaron en la guerra civil, los presidentes de sus bandos, por decirlo así, todo el tema del directorio que llevaba el bando de los sublevados, de dónde salieron, y realmente las causas por qué empezó la guerra civil y cómo se lo tomaron los dos bandos. Aparte también de ciertas partes estratégicas que tomaron el bando republicano más específicamente, y cómo fueron avanzando los sublevados, pero no sé muchísimo más. ¿Qué piensas de Marcelina? ¿Qué pienso de mí misma? No sé, ni siquiera me puedo mirar en el espejo. Pero bueno, supongo que no soy tan mala, ¿no? Es una bruja te lo digo yo. No te puedes fiar de ella. ¿Bruja yo? Si hasta yo duermo con unas tijeras debajo de la almohada. Sí, esas tijeras que acabaron clavadas en mi espalda. ¿Marcelina? Marcela será. Bueno, me acogió en su casa y tiene unos labios rojos muy bonitos. No me dejó tocarla, se hace de rogar. Marcelina tenía mucho potencial, pero dudaba demasiado de sí misma.
Deseó mi muerte y la bestia lo hizo por ella. Cuando el cielo caiga, será la hora de las bestias. El yerbero siempre desvariando, con sus historias de bestias místicas. ¿Desvariando? Es ella la que controla el Iruene. Ella tiene deseos, él los oye y los cumple. Bueno, no sé si son mis deseos o los de mi hermana. Facundo huía al monte sin mirar atrás. Ese día lo mataron, nunca nadie supo más. Él era feo, cíclope, sin nada que contar, hasta que un día dentro del monte su alma se fue a volar. Su esposa Marcelina, que no tenía buena fama, pues la acusaban de bruja por terapias en su casa. Una noche levantó junto al silencio y anotó: los presagios no eran buenos, se temía lo peor. Sus gallinas estaban muertas, desprendían mal olor, y en el monte a su marido su cadáver encontró. No lo quiso enterrar por su mala fama, pues la gente se creía que le mataría a su dama. Ella bajó a la villa mientras los demás hablaban de quién era el asesino o el que nunca se encontraba. Hay que destacar la fuerza de Marcelina, pues siempre estuvo sola, mujer que nadie se arrima. Logra salir adelante estando desprotegida, casándose con alguien que no le daba ni comida. Cuando olía sangre, ella recordaba a su marido muerto en bosque en la mañana. Su amigo Elisardo, que era falso policía, le intentó matar a balas, pero ya no tenía. Él sí que tenía, pero la falló, y llegó el Irune que al poli lo mató. Toda esta canción puede parecer un cuento, pero son cosas que pasaron en La Palma hace tiempo. Todo fue antes de la guerra que sufrió en Canarias. Por la guerra civil, aquí dejó sus batallas.